Ok, eso no te va a reparar. Ok. Está bien. Así que te pasa, ¿qué te pasa? Hola, ¿qué es eso? No, 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 ¿qué es eso? ¿Qué es eso? No, 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 no. Oye, pues ya no quitas, yo no lo vi mucho tiempo. No, no lo vi. ¿Qué mira es eso? ¿Qué mierda eres tú? Mírate tú. ¿Qué haces? ¿Tú sabes qué pasó? ¿Qué mierda pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué mierda pasó? ¿Tú sabes más? ¿Quién sabe más? No se puede por ahí nada más. Chichuman. Aléjese, aléjese de mí, pinche monto. No me pueden matar, porque yo soy un pepadelito. Un pinche pendejo. Entonces,